¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de En Primer Plano. Bueno, en estos días, siempre abril, mayo, hasta junio, está entre nosotros un poco presente la Guerra de Malvinas. Porque, bueno, la Guerra de Malvinas comenzó, el desembarco argentino fue el 2 de abril, pero los combates comenzaron el 1 de mayo, duraron hasta el 14 de junio, fecha que Argentina se rinde y los ingleses y los isleños recuperan las islas. Es un hecho histórico muy importante, es la única guerra que tuvo Argentina contra un enemigo desde la guerra con el Paraguay en el siglo XIX. Es un hecho muy importante y significativo porque también significó la finalización de la dictadura y para algunos también significó que los argentinos recuperemos la democracia sin condicionamientos. Es decir, que la dictadura, perdiendo la Guerra de Malvinas, había perdido toda credibilidad y la democracia, nuestra democracia, fue plena desde un principio, después vino el juicio a las juntas, etc. No pasó lo mismo en nuestro país. De Malvinas, y un poco para recordar esa época, vamos a hablar con un protagonista, un hombre muy reconocido que combatió en la Guerra de Malvinas, un hombre muy reconocido en el ejército, un hombre que también fue crítico y supo ponerles palabras a la atrocidad, pero lo hizo desde el lugar de jefe del ejército, ni más ni menos. Me estoy refiriendo al general Martín Balsa, que tiene la amabilidad de visitarnos esta noche. ¿Cómo le va, general? ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por su visita, muchas gracias. ¿Qué fue Malvinas para usted? Yo creo que para mí, Malvinas, como para todos los argentinos, es por sobre todas las cosas un sentimiento. Sentimiento Malvinas. No me refiero concretamente a la guerra. La guerra, cualquier tipo de guerra, esta inclusive, no es una obra de Dios, y siempre yo repito una frase que por ahí la debo haber leído, pero hace muchos años, antes de Malvinas. La guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. Pero hay un hecho concreto. Por ese sentimiento que es Malvinas, soldados argentinos, y cuando digo soldados me refiero a todas las jerarquías, propias del soldado, de los suboficiales, de los oficiales. Y cuando digo suboficiales quiero enfatizar en que la columna vertebral de todos los ejércitos, ¿no?, es el cuadro de suboficiales. Constituye la columna vertebral, de backbone en inglés. Y yo la primera vez que lo escuché, eso fue en una visita a una unidad de los Estados Unidos. Pero por eso digo, el término soldados Incluye a todos. incluye a todos. Al soldado, conscripto en el caso de Malvinas, al cuadro de suboficiales y de oficiales. Bueno, también hay que tener en cuenta que cuando uno dice, bueno, murieron soldados, uno dice, los chicos de Malvinas, que eran todos pibes de 18, 19 años, murieron oficiales, y murieron subtenientes, teniente primero, que eran, y suboficiales, cabos primero, recién hablábamos fuera de aire de eso, que también eran hombres muy jóvenes, no pasaban los 30 años, ¿no? Y también su vida quedó truncada en esta guerra que usted varias veces la calificó como una guerra injusta, una guerra innecesaria, ¿no? A veces, yo siempre dije que nunca estuve de acuerdo cuando se habla, o se hablaba y aún se habla, de los chicos de la guerra. Usted lo ha dicho, eran hombres de 18 y 19 años. Yo tenía unos pocos, pero muy pocos, contados, que tenían 20 por una prórroga que habían pedido. Los británicos, que aclaro, fueron dignos adversarios en todo, excelentes profesionales que respetaron en todo momento al vencido. Pero los británicos tenían soldados voluntarios, porque ellos desde el año, creo, 1957 tenían voluntariado,
pero tenían soldados de 17 años, de 18, y algunos hasta de 24. Pero el problema no es, ni en Malvinas, ni en ninguna otra guerra, ni en Ucrania, no es la edad del soldado. Es el grado de instrucción, de adiestramiento que ese hombre ha recibido. Y la capacidad logística que tiene. Claro, puede tener 24 o 25 años, Sí. y si no tiene una instrucción adecuada no va a rendir. Y puede tener 17 o 18. Recién usted hablaba de... Hay un desconocimiento comprensible. Las tropas comandos del ejército, la compañía de comandos 601 y 602, no tenía soldados, eran oficiales y Suboficiales que hacen, le explicamos a la gente, son oficiales y suboficiales que hacen un curso de comando de alta avanzada. Son dentro del arma hiperprofesionales, por llamarlo de alguna manera, porque tienen un entrenamiento y una formación específica para hacer comandos de alta avanzada, o sea, que tienen una instrucción militar superior al resto. Correcto, pero me refiero, ahí no había soldados. No, eran suboficiales y oficiales. La artillería antiaérea, que no era la mía, tenía un alto por ciento, sobre todo en el conocimiento y empleo de ese material que era muy moderno. Me refiero a radares totalmente computarizados, misiles. Ese material complejo estaba manejado por oficiales y suboficiales. No por soldados. No por soldados, salvo en algunos puestos que puede haber habido alguno. Había unidades que tenían soldados bien instruidos. Una de ellas, me refiero sobre todo a la infantería, sin lugar a dudas fue el Batallón de Infantería de Marina número 5. Tenía un grado de instrucción muy bueno. ¿El BIM de La Plata es? No. Creo que estaba en Río Grande, me parece. El BIM, Batallón de Infantería Marina 5. Esa unidad estaba bien instruida y en el combate demostró el grado de instrucción que tenía. Voy a hablar ahora de mi unidad, el Grupo Artillería 3, con asiento de paz en Paso de los Libres. El sistema de incorporación que tenía esa brigada era cuatrimestral, es decir, que en 3 oportunidades durante el año se incorporaban soldados. 4 meses, después a los 4 meses se incorporaban. De manera que yo tenía un % de mi unidad con un poquito menos de un año de instrucción. Claro. Y particularmente, esos litoraleños, les llamo litoraleños porque tenían el 80%, 75% serían correntinos, pero había un puñado de misioneros, de chaqueños y de formoseños. Tenían un grado de instrucción elevado, los soldados. Por supuesto que también lo tenían los oficiales y suboficiales. Tan es así que aproximadamente los soldados de mi unidad eran alrededor del 60% soldados, pero un 40% de profesionales, de oficiales y suboficiales. Y las circunstancias llevaron que habíamos realizado en la zona de Paso de los Libres, en los campos de instrucción próximos, muchas ejercitaciones nocturnas de artillería. Y creo que un % no menos del 80% de los combates de artillería Fueron nocturnos. fueron nocturnos. O sea que toda esa preparación sirvió en el campo de batalla. Claro. Es decir, es importante la edad, por supuesto. Sí. Hay organizaciones
en otros países irregulares, terroristas, marginales, que tienen hasta chicos de 12 años, que está prohibido por la Convención de Ginebra. Pero acá también es cierto que hubo unidades que fueron con un barniz de instrucción nada más. Todo eso se reflejó en el combate. Y cuando hablan también de la superioridad británica, por supuesto que había una superioridad británica sustancial. Pero esto, la superioridad británica, se sabía, se suponía de antemano. Por eso ahora me meto en el tiempo, ¿no? Vamos al 2 de abril de 1982. Usted era teniente coronel, ¿no? Tenía ese grado. Era un grado, un oficial con... ¿Quién? Usted era teniente coronel. Era teniente coronel, Teniente sí. coronel, claro. ¿Usted sabía días antes, el día anterior, horas antes, que el 2 de abril iba a haber un desembarco para recuperar las islas? ¿Tenía esa información? No solo yo, creo que con algunas excepciones de algunas unidades que del ejército fueron, no fue ni siquiera una unidad completa, que participó en la Operación Rosario, el resto no sabíamos. Usted se entera porque un suboficial cuando usted llega al regimiento le dice, ¿no? Yo llego, serían las 7:45, 7:50, a mi unidad, y un sargento me dice, ¿se enteró mi teniente coronel? ¿Qué pasó? Recuperamos las Islas Malvinas. Eso fue el 2 de abril a esa hora. El martes 13 de abril yo estaba con mi unidad en Malvinas. Esto demuestra el grado de improvisación, la falta de previsión. Claro. Nunca constituyó para esta inoperante junta militar. Y los que colaboraron, altos mandos de las tres Fuerzas Armadas, que fueron complacientes con los disparates que concibió esta junta militar, jamás las Fuerzas Armadas Argentinas habían tenido la más mínima hipótesis de guerra ni de conflicto con los británicos. No, era Chile. Hasta Con Malvinas. 2 o 3 años antes era... En el 78, sí, pero estoy hablando, jamás hubo una hipótesis ni de conflicto. siquiera un juego de guerra en el gabinete. No se había realizado nunca absolutamente nada. Esto demuestra el grado de improvisación en esta absurda guerra. Pero siempre digo, hay un hecho importante. La guerra duró 44 días, del 1 de mayo al 14 de junio. Las pérdidas que tuvo el Reino Unido, ellos me contaron después, yo he tenido contacto con oficiales británicos, inclusive me invitaron en los años 90, a fines de los 90, en visita oficial, hablé, conversé con veteranos británicos, pero también en otros conocimientos, que jamás pensaron que iban a tener las pérdidas que tuvieron. Aproximadamente 14 o 15 aviones. Los barcos, usted sabe que cuando se dan estas estadísticas siempre son aproximadas. 4 o 5 hundidos, algunos dicen más. Yo quiero ser en esto muy cauteloso. Otros seriamente averiados. Las pérdidas de hombres se aprecian, ellos mismos me dijeron, alrededor de 300. Quiere decir que, con excepción de nuestros muertos del crucero General Belgrano, que fueron un poco más de 300, En el campo de batalla fue como... fue bastante parejo. Y hay que ver que los primeros que reconocieron el comportamiento de las fuerzas argentinas no fue ningún general argentino. No, eso nunca. Me refiero a los altos mandos de aquella época. Fueron los británicos. El británico respeta mucho. Fue una guerra en que se respetó por ambos bandos el derecho internacional humanitario, conocido también como la Convención de Ginebra o los usos y leyes de la guerra. Yo estuve junto con aproximadamente un
poco menos de 500 oficiales, un mes como prisionero de guerra. 15 días en San Carlos y 15 días en un buque. Ellos respetaron ¿Lo trataron bien? estrictamente la Convención de Ginebra. Respetaron el tratamiento que un vencedor debe dar al prisionero de guerra. Me consta, yo fui prisionero de guerra. General, Y ahora, evidentemente, quiero, y después si le parece podemos ampliar, pero fue muy triste cuando yo escuché, no importa, no voy a dar nombres, sería poco prudente de mi parte, pero escuché a varios, pero recuerdo bien 2 diputados nacionales. Estoy hablando de varios años atrás. Algunos del año 90, otros más cerquitas, de distinto signo político. Uno en forma despectiva dijo esta guerra, como en forma despectiva de la guerra. El otro dijo el ejército, en los años 90 estoy hablando, solo sirvió para esa lucha interna. claro. Y en Malvinas demostró que no servía para nada. Muy injusto, ¿no es cierto? Claro. Un legislador. Si la guerra duró 44 días, es porque los soldados, los suboficiales y los oficiales del ejército, y cuando digo ejército, incluyo al Batallón de Infantería Marina número 5, que combatió junto con nosotros, combatieron. Pero hay algo que se desconoce, y yo comprendo que se desconozca. No le voy a hacer una pregunta a usted, pero le preguntaría a los que nos están viendo, ¿qué % del ejército argentino, desde el punto de vista de hombres, o del punto de vista operativo y logístico, estuvo en Malvinas y combatió en Malvinas? No creo que llegue al 10% del ejército. Sí, por supuesto. O sea que cuando dice se rindió el ejército, un 10%. Un 10% del ejército, claro. De nuestra armada. Usted sabe que puede no coincidir conmigo con esto. Yo, por razones profesionales, siempre cubrí Malvinas para La Nación, el post-Malvinas, no la guerra, ¿no? Ahora, la identificación de los soldados caídos y sepultados en Darwin. Tengo relación con algunos isleños, producto de mi trabajo profesional, ¿no? A mí me dijo un isleño que fue director del departamento educativo de las islas, un hombre ya de edad avanzada, que me dice, mirá, nosotros en abril del 82 veíamos la BBC 2 horas por día, llegaban los diarios a través de los barcos, diario papel, por supuesto, no había internet, no había nada en esa época, escuchábamos radio y sabíamos que en el continente, en Argentina, había una dictadura militar que secuestraba personas, que las desaparecía, que tenía denuncias en toda Europa, se hablaba de desapariciones, de torturas, de campos de concentración. Un día nos despertamos a la mañana, el 2 de abril, y esos militares venían a gobernarnos, venían a quedarse con nuestras casas, con nuestra vida, ¿no? Y me dijo, te pido por favor que como argentino veas eso también, que no es con Argentina, sino que fue la dictadura la que desembarcó acá. Y eso me hizo pensar a mí que gran parte de razón tenían los isleños en ese momento de sentirse agredidos porque quienes habían tomado la decisión de ir a por ellos no era el pueblo argentino, sino que era la misma dictadura que había venido primero por nosotros acá adentro. Bueno, no tengo dudas que ha sido como usted lo dice. ¿Coincide usted con eso? ¿O? Sí, pero claro, el isleño no tenía sobre nosotros el conocimiento que tenemos que tener los argentinos. Es cierto, era una desprestigiada dictadura
en el contexto internacional por la criminal violación de los derechos humanos. Claro. Esa es la imagen que teníamos en el mundo. También una alicaída dictadura desde el punto de vista económico, psicosocial, totalmente desprestigiada en el marco interno. Eso es cierto. Pero le voy a contar algo, me hace recordar a usted la pregunta esta. Sí. Estando prisionero de guerra, llevaríamos más o menos ya 20 días de los 30 que estuvimos de prisionero de guerra, pero ya estábamos en un buque, no estábamos en San Carlos. Compañero mío, no era un buque de estos transatlánticos que hacen cruceros, era un transbordador del Canal de la Mancha, y en un camarote para 2 personas, estuvimos ahí un mes, más o menos 15 días, cuando estuvimos en el buque, y uno de ellos tenía una radio. Entonces escuchábamos una radio de Malvinas, también Argentina también. Claro. Y yo escuché, los 3 que estábamos ahí, 2 compañeros míos y yo, prisioneros de guerra. Nuestro inglés no era muy avanzado, pero lo entendíamos, Claro. ¿no es cierto? De los 3 que estábamos, 2 más o menos hablábamos inglés. Y al gobernador, que había vuelto, creo, el gobernador que fue expulsado, Hunt, Rex, Rex Hunt se llama el gobernador. exacto, había vuelto, y creo que fue él al que escuchamos y dijo: señores, debo manifestar, qué tristeza, palabras más, palabras menos, con algunos ruidos. Él hablaba en inglés, pero fue bastante claro en esto. Acá han estado más de 2 meses, del 2 de abril, argentinos, soldados argentinos. Y no se registró, no hemos registrado delitos cometidos por los argentinos. Y mucho menos violaciones sexuales. Sin embargo, desde que están los soldados británicos, había 2 denuncias de violación sexual con la población civil. Es decir, que nuestros soldados respetamos a la población civil, cosa que no se hace. Veamos lo que está pasando en Ucrania o la Segunda Guerra Mundial. O yo he visto, era capitán en el Medio Oriente después de la Guerra de los 6 días, antes del Yom Kippur, cómo se viola. Bueno, pero eso fue una norma. De hecho, por ejemplo, el operativo Rosario, que fue el desembarco, la consigna era no provocar bajas al enemigo. La única baja que hubo fue el capitán Giachino, que falleció frente a la residencia del embajador, justamente en un enfrentamiento, un suboficial herido, argentino también, y no hubo más, no hubo ningún inglés ni siquiera herido en el desembarco argentino. En el desembarco fue así. Pero después, en la convivencia, en la medida entre que comienza el bombardeo del 1 de mayo, entre el 2 de abril, que empiezan a llegar tropas argentinas a las islas y se hacen cargo de la administración de las islas, la consigna, tengo entendido, he leído diarios de época, he leído documentaciones, era como una norma, no provocar y no, en lo posible, no tener relación tampoco con la población civil, ¿no? Con el isleño. Estaba prohibido, había, creo yo no entré, un supermercado. Teníamos prohibido todos los oficiales entrar al supermercado porque podríamos producir desabastecimiento. Se respetó. No hubo una sola baja civil, o sea, británicos de Malvinas, llamados isleños. Hubo, creo, 2 o 3 Pero muertos. hubo 2 bajas civiles producto de un cañoneo de una fragata inglesa que... Correcto, que cayó era lo que le iba a cayó decir. sobre la población civil, sí. Es decir, que por fuego argentino, antiaéreo, todo, no hubo un solo civil muerto. Y no se transportó, como yo escuché a un funcionario importante del área de derechos humanos, aquí, en nuestro país, habré escuchado en los años
a principios del siglo XX, decir en una agencia oficial, TELAM concretamente, Sí. que los argentinos, sobre todo particularmente los jefes de unidades, habían llevado el terrorismo de Estado a Malvinas. Eso es una infamia por parte de ese funcionario, porque es una mentira absoluta. Mis soldados no cometieron nada, ni torturamos, como les dijo que habíamos torturado a nuestros soldados. Bueno, eso le iba a preguntar justo ahora. Nunca se dijo hasta el año 2007, que aparece en una causa en Tierra del Fuego, que donde se acusa a, creo que 3 oficiales de las Fuerzas Armadas de violaciones a los derechos humanos contra sus propios soldados. Sí, No sucedió cuando usted fue jefe del ejército, porque en los 90 usted fue jefe del ejército, pero usted no tuvo ninguna denuncia interna. Yo tuve 8 años de jefe del ejército, desde fin del 91 hasta fin del siglo XX. Nunca nadie, yo no recibí ninguna novedad acerca de torturas en Malvinas. Sí. 25 años después, usted lo acaba de decir, en el 2007, secretario entonces de Derechos Humanos de la Nación, dijo que los jefes de unidades, todos teníamos que ser investigados y teníamos que demostrar nosotros, se invertía la prueba, que no habíamos cometido crímenes en lesa humanidad. O sea que nos privaba del principio de inocencia. Eso fue algo muy triste. El informe Rattenbach no señaló nada de esto, ¿no? En absoluto. Ni el informe Rattenbach ni ningún Recordemos a la inglés. audiencia que fue un informe que encargó el gobierno del doctor Alfonsín, ya en democracia fue, ¿no? Que era un informe que se buscaba saber qué pasó en cuanto a decisiones políticas, qué pasó durante la Guerra de Malvinas, si había un tipo de responsabilidad en los mandos de las Fuerzas Sí, Armadas. no hubo ninguna denuncia. 25 años. La primera es la que usted acaba de decir, en el año 2007. 2007. Pasaron 25 años y yo escuché en una oportunidad también que se dijo que los sordos no lo habían hecho porque tenían miedo. Mis litoraleños no le tuvieron miedo a los ingleses. ¿A quién le iban a tener miedo? En pleno, ¿cuántos habían pasado mandatos presidenciales? El del presidente Alfonsín, Sí, el del presidente... Menem, de la Rúa, Duhalde y Kirchner estaba en el momento. Es decir, no, si no hubo denuncias, tengo mis dudas, pero si hubo algo, tuvo que haber sido sancionado. Pero hay una ¿Y por qué diferencia no se sancionó en su momento? A ver, hay una diferencia, entiendo yo, en el ejército, a lo que eran los colimbas, había suboficiales que los maltrataban. Digo, esto es algo, todo aquel que hizo la colimba sabe que había maltrato, y en algunos casos hasta maltrato físico. En la instrucción militar, bueno, era como una costumbre. El servicio militar obligatorio quedó abolido a raíz de la muerte del soldado Carrasco en el año 93. Después le voy por a favor. dar mi opinión sobre esto Bueno, último. pero digo, hay una diferencia entre una violación a un derecho humano y quizás una vejación, no sé, quizás un maltrato. A lo mejor yo vi la causa de Tierra del Fuego, ahí se habla de que han estaqueado a soldados, que se los ha golpeado, eso ya son violaciones a los derechos humanos. Desconozco el avance de la causa, hubo un par de oficiales que tuvieron prisión preventiva, pero me parece que después no avanzó mucho más. En esto me guío por la información mediática que yo tengo. Mediática. Creo que hubo 3, 4 oficiales del Regimiento 5 de Infantería que un juzgado, le estoy dando lo Sí, que sí, lo que se recogí conoce mediáticamente, públicamente, una jueza, un tribunal federal, un juez o jueza de Río Grande, me parece, que citó a 5 o 6 y hubo, no sé si 3, 4 o 5 procesados, no detenidos, por una causa que habría sido rótula el rótulo, la carátula,
torturas. Los abogados defensores, reitero, todo esto es mediático, la información que tengo, apelaron a la Cámara de Comodoro Rivadavia. La Cámara de Comodoro Rivadavia le habría cambiado la carátula de torturas a vejaciones. Yo hice 2 años de abogacía. Mi padre trabajaba en asuntos judiciales. Bueno, no es lo mismo, porque no recuerdo bien penal 1, pero una causa de tortura puede tener una pena... De hasta 25 años. Hasta 25 años. Sí, claro. Que me disculpen los jueces que me están mirando. Y la tortura, la tortura, y la vejación creo que podría tener un máximo, no sé si de 6 o 7 años. Pero no entro en eso. Si hubo apelaciones a nuestra Corte Suprema de Justicia, por parte de fiscales, querellas, para que se mantenga lo de tortura como crimen de lesa humanidad, desconozco, respeto mucho a la Corte Suprema de Justicia, la división de los poderes, me parece que una vejación no es un crimen de lesa humanidad. Claro, es decir, la carátula se sostiene como torturas, es un crimen de lesa humanidad y no prescribe por más que hayan pasado 41 años. De la otra Pero manera, voy sí. a esto. ¿Por qué pasaron 25 años? Y eso guarda relación con lo manifestado a la agencia TELAM por el secretario de Derechos Humanos en el 2007, Eduardo Luis Valdés, sí. Luis Dualde, que dijo que todos los jefes de unidades tendríamos que ser juzgados y demostrar nosotros que no habíamos cometido. O sea, se invertía la prueba. Claro. El principio de inocencia para los jefes de unidades no regía, nos consideraba torturadores a todos. Eso es algo infamante, porque si alguien torturó a un soldado, tiene que ser juzgado con todo el rigor de la ley. Pero hay que dar el nombre, apellido y la prueba tiene que estar en la justicia. General, lo invito a hacer una pausa. Si puedo, ante todo, una sola cosa. Yo dije que del ejército más o menos el 10%. Sí. De nuestra armada, menos del 10%. Consideremos que la flota de superficie, la flota de mar, flota de superficie, no participó del combate por disposición del entonces comandante jefe de la Armada, Anaya. También. O sea, no participó la flota de superficie. Nuestra Armada participó muy bien con el Batallón de Infantería Marina número 5 y con la aviación naval. Aviación aérea. Pero ¿qué por ciento era eso de la Armada? No sé si llegaba al 10%. Claro. La Fuerza Aérea, no tengo elementos de juicio precisos, posiblemente el porciento de participación de las Fuerzas Armadas debe haber sido superior al 10%, pero no quiero entrar en detalle, sino en esto que me consta, lo del Ejército y me consta lo de la Armada. Lo invito a hacer una breve pausa y retomamos repasando la historia, repasando Malvinas. Me gustaría conocer su opinión sobre las estrategias y las decisiones políticas y estrategias militares que se tomaron durante la Guerra de Malvinas. Una pausa y volvemos. Y seguimos en primer plano hablando con el general Martín Balsa. General, había quedado pendiente en esta parte del programa meternos en las decisiones políticas y de estrategia militar que se tomaron durante la guerra. Primero, la decisión política del desembarco. ¿Usted cree que la Junta pensó que en algún momento evaluaron que los británicos no iban a venir a recuperar el territorio? Yo he hablado con oficiales, gente del gobierno británico para algún trabajo, que me han dicho, nosotros no podíamos, fuimos a defender la voluntad de los isleños, o sea, por eso movimos la flota hasta Malvinas. Pero ¿qué evaluó la Junta Militar y dónde se equivocó? Esta inoperante Junta Militar
Y los altos mandos que aprobaron todo, lo que concibieron desde el punto de vista estratégico fue un insulto a las normas elementales de la estrategia. ¿Qué es estrategia y qué es táctica? Discúlpeme. Sí. La estrategia, vamos a ir a la estrategia militar en sí. Sí, sí. La estrategia nacional es el empleo de todo el poder de la nación, político, económico, social, integral, para la consecución de un objetivo. Pero vamos a la estrategia militar. ¿Qué diferencia hay entre estrategia y táctica? Y cuando se concibe algo desde el punto de vista estratégico, se puede concebir en el gabinete, ahora con computadoras, antes en el gabinete sin computadoras, donde se habla de tropas, pero no hay tropas, las tropas no están definidas, no está definido el tiempo y el espacio. No sé si me explico en esto, una concepción. Táctica es donde mueren las palabras, es donde se realizan el combate y se aplican los procedimientos de combate. Voy a poner un ejemplo. El libertador general San Martín, nuestro libertador, cuando concibió su genial plan continental, ejército pequeño, cruzar a Chile, libertar Chile, una operación anfibia, estamos hablando de a partir de 1817, luego 18, llegar a Perú. Esa concepción genial, San Martín no era un táctico, era un estratega. ¿Soy claro en eso? Sí, sí, claro. Ahora, cuando San Martín liberó el 12 de febrero de 1817, en la cuesta de Chacabuco, Chacabuco, y luego el 5 de abril del 18, la de Maipú, cuando él estaba dirigiendo esas dos batallas, San Martín no era un estratega, era un táctico. Claro. No sé si también. Sí, sí. ¿Por qué? La estrategia, las tropas, factores tiempo y espacio no están definidos. En lo táctico sí, mueren las palabras, se combate. Estos ineptos de la Junta Militar y los que no integraban la Junta pero apoyaron, no conocieron una guerra en absoluto. Yo había visto acciones de guerra en el Medio Oriente, en el canal de Suez en el año 70, después de la guerra de los 6 días ante Yom Kippur. Pero acciones de guerra, sobre todo, de acciones de bombardeo israelíes sobre posiciones egipcias y a veces algún avión egipcio sobre posiciones israelíes. Esto fue distinto. Pero todos los errores de la estrategia no los puede componer la táctica. La táctica muere en las palabras, hay que combatir. Y lo que mandaron allá era un insulto a la estrategia. Le pongo un ejemplo. Sobre todo, y esto lo centro en Galtieri, porque fue Galtieri, esto y los otros que permitieron que Galtieri hiciera eso. El jefe del ejército era Cristiano Nicolás, ¿no? No, el jefe del ejército cuando se produce, miembro de la Junta, era Galtieri. Galtieri. Nicolás asume después de la derrota. No sé si el 16, 17 o 18 de junio. Pero voy... Galtieri mandó... Había unos regimientos, volvía, mandaba regimientos. Había 9 regimientos de infantería, incluido dentro de esos 9 el batallón de infantería marina número 5, que era posiblemente la unidad que combatió mejor y que tenía una instrucción realmente excepcional. 9. Esto el informe Rattenbach lo analiza bien. De esos 9 regimientos de infantería, 4 disminuidos, 3 del ejército y el batallón de infantería marina 5. Ese estaba completo, pero los otros 3, el regimiento 12 en Pradera del Ganso, el 7 en Monte London y el 4 en Monte Harriet, esos 4 entran en combate.
hay dos que entran parcialmente en combate, con algunas fracciones. El regimiento 25 de infantería, que tenía la responsabilidad primaria en el aeropuerto, pero dos fracciones de él combatieron, pero fuera de ese espacio. Y el regimiento 6. Recordemos que los montes, London, Harriet, Templeton, donde se libraron batallas, son montes, pequeñas elevaciones que están muy cerca de Puerto Argentino. Exacto. Menos el 12 que estaba en Pradera del Ganso a 90 kilómetros. 4 entran en combate, de los 9. 2 parcialmente en combate. Y 3, el regimiento de infantería 3, en Puerto Argentino. Sí. El puesto de comando del jefe del regimiento estaba pegado al mío casi. Y 2 que quedan en la otra isla, el 5 de infantería y el regimiento 8 de infantería. O sea que de los 9, 3 no participan, 2 parcialmente y 4 sí. Eso demuestra la incompetencia. Pedimos, llegando a Puerto Argentino, hablo con el general Joffre, vi la anarquía que era eso y le dije, señor, en Comodoro Rivadavia, en el continente, hay artillería de un alcance de 20 kilómetros. Están ahí. Estoy hablando de más o menos 13, 14, 15 de abril. Claro. ¿Por qué no traemos esa artillería? Porque yo tengo 18 piezas, pero un alcance de 10 kilómetros, 200 metros. Y el comandante de la agrupación, el Puerto Argentino, me dijo, ¿para qué los quiere? Señor, los ingleses tienen artillería con 17 kilómetros de alcance. Y la mía tiene 10, pero tenemos cañones pesados de 155 milímetros en el continente. Y me dijo, ¿usted cree que va a haber enfrentamiento? Eso me decía el general Joffre, pero me lo dijo a mí. Y para eso vinimos, yo tengo que estar preparado para eso. Pero en un momento el enfrentamiento es inminente. Una vez que el Reino Unido mueve la flota, era cuestión de esperar que lleguen para que comience. Esta inoperante junta militar, sí, con los altos mandos, sí, apostó a 2 cosas, lo cual demuestra la incompetencia de esto. Sí. Después de la Operación Rosario, la no reacción del Reino Unido. El Reino Unido va a protestar diplomáticamente, no va a reaccionar. También en esto hay un factor diplomático que demostró su ineficiencia. Sí, también pensaron que Estados Unidos iba a no intrometerse porque Argentina era como una especie de también la dictadura, resguardaba. Además de pensar en no reacción del Reino Unido, pensó que los Estados Unidos iban a ser neutros, claro, o apoyar a la Argentina. Por eso digo, porque Argentina que era desconocer resguardado el avance de la izquierda en la región. Era desconocer la historia de los Estados Unidos, la historia del Reino Unido y la historia de la guerra. Claro. No se dio, y en lugar de acatar la decisión 502 del sí, Consejo de Seguridad, de retirar las tropas, dejar ahí a lo mejor una fracción de gendarmería, fuerza, sí, de seguridad, y negociar, pasó, me quedo y voy a la guerra. Si quieren venir, que vengan. Sí, pero él quedó. Ningún alto mando de las Fuerzas Armadas, a partir del momento que empezó la metralla, pisó Malvinas. Claro. A partir del primero, por eso los oficiales jóvenes dicen que el mantenerse lejos de la metralla y de las bombas hace llegar a viejo a los generales. Sí. Voy a esto. Estos ineptos, que tendrían que tener conocimiento de la guerra, en una zona insular, hay ejemplos históricos, no lo voy a citar por no hay tiempo, para tener la más mínima posibilidad de éxito hay que tener dominio del mar en la zona, o sea, en las islas, y dominio del aire. Acá el dominio del mar fue totalmente británico, porque la flota ni siquiera se arriesgó,
Y el dominio del aire fue totalmente británico porque ellos tenían 2 portaaviones ahí. Claro, y aparte el primer bombardeo era atentar contra el aeropuerto de Puerto Argentino. Exacto. Para que no puedan... Es decir, estos ineptos, esos 2 supuestos de la no reacción o que nos iban... Enfrentamos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Sí, claro. OTAN. Algunos le dicen NATO, pero en inglés yo hablo el acrónimo en castellano, OTAN. De los 5 miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas, en ese momento y actualmente lo mismo, 3 están en la OTAN, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Hay 2 que no estaban y siguen no estando, China y Rusia. O sea que la OTAN, es Estados Unidos, son las potencias del mundo. Y lo enfrentamos con menos del 10% del ejército, menos del 10% de la armada. Ese disparate, pero cuidado, discúlpeme que enfatice, sobre todo por los que están en el cementerio de Darwin. Por supuesto. Y en el Atlántico Sur del Belgrano. La guerra duró 44 días, le costó. Gracias a la valentía de estos hombres. Yo quiero preguntarle, y le pido que sea breve porque nos quedamos sin tiempo. Usted reconoció la hidalguía, el respeto que tuvo el Reino Unido durante la guerra y posguerra y el reconocimiento. Ahora, hay un hecho que para muchos argentinos es como que se rompe ese fair play, que es el hundimiento del crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de inclusión. ¿Esto es así? Porque usted tiene una mirada como que esa línea fue de alguna manera unilateral, marcada por Argentina. Le voy a dar mi opinión, que fue la opinión de los hombres de nuestra Armada en su momento y ahora también. La zona de exclusión a la que usted bien definió, de las 200 millas, fue establecida. Estoy dando mi opinión y después le voy a decir en qué se ampara y qué respaldo tenía por Naciones Unidas el Reino Unido, para el caso del Belgrano. No fue establecida esa zona de exclusión como un acuerdo entre el Reino Unido y la Argentina. No. La estableció unilateralmente el Reino Unido. El Reino Unido. Exacto. Dijo, todo lo que entre acá, lo bajo. Ahora, entre el límite de esa zona de exclusión y el continente, había una zona, un mar internacional, donde estaba el Belgrano, que estaba con proa al continente. A mí me dijo el general Joffre que el general Belgrano, el crucero, iba a estar en el puerto argentino para aprovechar el alcance mayor y el calibre mayor del crucero como fuego de artillería. Bueno, pero estaba con... De manera que lo que, para mí, el hundimiento del Belgrano es un hecho de guerra, pero no un crimen de guerra, porque el capítulo 7 de las Naciones, de la Carta de las Naciones Unidas, establece que si se ataca a un blanco en cualquier circunstancia, pero ese blanco puede ser un problema para las propias operaciones, está legitimado ese ataque. Hay un ejemplo allá por los 80 y pico, Fuerza Aérea Israelí, un radar, no sé si fue en Irak, que destruyó un radar. Sí. Sin embargo, estuvo avalado por Naciones Unidas porque el radar, un radar no, creo que fue un centro atómico, porque dijo que lo perjudicaba. O sea, que si hubieran bombardeado el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, el aeropuerto de Río Grande, Río Gallegos, estaban avalados por Naciones Unidas, porque de ese aeropuerto salían aviones. Claro. Dejo para los demás, pero ningún tribunal internacional le va a aceptar como crimen de guerra el caso del Belgrano. Yo
soy argentino, no estoy defendiendo los ingleses. Estoy dando una conjetura. Pero es bueno hablar sobre bases y concretas y establecer lo que pasó. Lo que digo, fue en aguas internacionales, era el buque más poderoso de la flota y ellos consideraron que podía ser un obstáculo para ellos. General, nos quedamos sin tiempo. Reitero, hecho de guerra, pero no crimen de guerra. Breve. Algún día lo hemos hablado en la radio con ustedes, hemos tenido una linda charla y me gustaría que la respuesta pueda ser breve. Pasaron 41 años de la Guerra de Malvinas, no hemos avanzado nada en cuanto a la soberanía, a nuestra soberanía para recuperar las islas. Y yo he hablado con muchos isleños que dicen, nosotros llevamos 8 generaciones acá, en las islas. Es hora de que se escuche nuestra palabra. Pero la diplomacia argentina quiere hablar de soberanía bilateralmente con el Reino Unido sin escuchar a los isleños. ¿No es hora de incorporarlos al diálogo como para tener un avance? ¿Cómo? ¿Incorporar a los isleños al diálogo para tener un avance en cuanto a soberanía? Yo creo que la política, no me refiero quizás a actual de los últimos 2 o 3 años, porque desde que se creó el Consejo de Malvinas, ahí hay diputados y senadores de distintos signos, están trabajando muy bien, pero los avances son, como me dice, ahí son 8 generaciones, ellos son británicos, tienen la ciudadanía británica y quieren seguir siendo británicos. Nosotros aspiramos a que esas islas irredentas algún día vuelvan a nuestro patrimonio, lo cual no va a ser muy fácil ni absolutamente rápido. Y menos aún, porque para poder negociar en el contexto internacional, discúlpenme, barbaridades que yo pueda decir, hay que ser coherente y nosotros no hemos tenido del 82 hasta ahora una coherencia en el tema Malvinas. Cambiaba un gobierno y cambiaba la política. Claro. Uno obraba de esto, el otro era duro. O sea, hemos sido totalmente incoherentes. Los británicos conocen la política interna argentina mejor que muchos argentinos, a lo mejor mucho mejor que yo, por lo menos. Un país que está dividido desde el punto de vista partidario, político, ideológico, con rencores entre sí, con agresiones permanentes, con odio, con violencia entre estos, ¿qué imagen damos al mundo nosotros? Los británicos y los isleños conocen esto perfectamente bien. Tenemos que tener una política interior consensuada sobre el tema Malvinas y sobre otros temas, ni hablo porque cuidado que hay elecciones pronto, en este contexto psicosociopolitico, económico, de una indefensa palpable por parte del destrato o de la desatención que han tenido las Fuerzas Armadas, tenemos que ser muy coherentes nosotros mismos, respetarnos a nosotros para poder que nos respeten afuera. Estoy hablando como ciudadano, pero claro que sí, que hay muertos enterrados en Malvinas, que pelearon por ese sentimiento y merecen un respeto que muchos funcionarios argentinos, y hablo de funcionarios, no del pueblo argentino que sí respeta a los veteranos, no la han tenido ni la tienen con ciertos veteranos. Creo que para proyectarnos en esto, tenemos que ser un país respetado en el mundo. Y si no cambiamos, ahora hay una expectativa, el 10 de diciembre, de cambiar, de consensuar, de reconciliarnos. Pero también sobre el pasado, discúlpeme, usted me da una oportunidad, sobre ese pasado que vivimos y no hubiéramos querido vivirlo, no ha habido autocrítica. El ejército hizo una autocrítica. No el armado. Llamada autocrítica, llamada. Fue un mensaje institucional del ejército, donde dijo, esto que hicimos, muy bien, eso fue un martes 25 de abril de 1995. Después hubo 2 mensajes más, pero no quiero hablar del mensaje de la Armada y de la Fuerza Aérea. Pero yo no he escuchado ningún mensaje de decir, señores, a esos que atentaron inicialmente contra el Estado, lo que pasa es que digo, quienes atentaron contra el Estado eran bandas marginales,
terroristas irregulares. Cometieron el segundo atentado más grande de la historia argentina. Después de la AMIA, fue de la Superintendencia de la Policía Federal. Después, el de la Embajada. Se cometieron crímenes horribles, pero la respuesta que tendría que haber dado el Estado era aplicar toda la fuerza del orden jurídico vigente, pero no apartarse del orden jurídico vigente y de elementales principios éticos, morales y hasta religiosos. Matar en nombre de Dios es una blasfemia, y eso fue lo que se hizo. La figura del desaparecido es algo terrible. Yo sí, esto lo he dicho hace casi 3 décadas y la sigo manteniendo. Pero el ejército, en un mensaje institucional, asumió su responsabilidad. Ese mensaje fue conocido como autocrítica. Sí, Nunca lo llamamos nosotros autocrítica. Pero las otras armas. de las, no, yo hablé por el ejército. Por el ejército. Pero hay otros que han estado, lamentablemente, en otra posición en aquel entonces. Algunos de ellos ocupan cargos importantes. Pero yo no he escuchado un mensaje de esas organizaciones o autocrítica, decir, señores, nosotros también nos equivocamos en todo lo que hicimos. No nos respetamos nosotros. E insisto, soy católico, apostólico, romano. Matar en nombre de Dios es algo terrible, y la figura del desaparecido es terrible. No vamos a entrar en números, no interesa. Un desaparecido es terrible, miles y miles y miles de desaparecidos. Es lo que siempre he pensado. Por eso creo que ese mensaje institucional tiene un valor porque fue institucional. De un ejército que a mí me dio mucho, como una madre bien amada. Al ser un mensaje institucional es un legado también. ¿Cómo? Es un legado para las generaciones que lo siguieron. General, fue un verdadero placer tenerlo en el programa. La verdad me gustó mucho charlar con usted. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Nos Perdón, vamos ¿puedo...? Sí. Siempre que hablo con alguien del tema Malvinas, si me permiten, van a ser menos de 30 segundos. Sí. Mi más afectuoso abrazo, como siempre, a los litoraleños, a todos, mis oficiales y suboficiales, a todos los veteranos, pero parcialmente a mis soldados litoraleños, correntinos, formoseños, chaqueños y misioneros. Y decirles lo que siempre digo, no me voy a olvidar nunca de los zapucay en las noches cuando abríamos fuego contra los británicos y recibíamos el fuego de los británicos. Esos zapucay no me los voy a olvidar nunca. Un abrazo a todos ellos. Gracias, general. Nos vemos la próxima.